Meses después puedo recordarlos a todos, hasta la más mínima idiosincrasia y peculiaridad. Eran mis amigos y ahora se han ido. Hay un agujero en mi vida donde estaban. A veces recuerdo algo que dijeron o hicieron y me golpea como una tonelada de ladrillos. Ahora se han ido y solo me quedan recuerdos de ellos. Lamento ser sensiblero y decepcionar a todos, pero creo que esta es la única forma en que realmente puedo presentar mi historia y explicar por qué siento que tengo que escribir esto. Creo que escribir esto es la única forma en que puedo aprender a aceptarlo. Intentaré mantener estas tendencias deprimentes para mí mientras escribo todo esto, pero no puedo hacer promesas. Sé que ser la tercera rueda en un grupo puede ser algo terrible, pero puedo pensar en algo peor, ser la quinta rueda. Si eres la tercera rueda, eso convierte a tu grupo en un triciclo semifuncional. Si eres la quinta rueda, te quedas como un oscuro automóvil de los años 50 que nadie recuerda ni le importa. Imagina no poder seguir los chistes internos y la historia compartida de una pareja y multiplicarlos por 2. Quedarse atascado como la quinta rueda es el doble de malo. Ese era el estado de ánimo que tenía cuando todos nos subimos al auto de Ian para ir al Bosque Nacional de Gila para nuestra caminata. Sé que es una apertura extraña para dar a todo esto después de mi apertura deprimente, pero quiero que todos tengan una idea de mi mentalidad. No estoy muy seguro de saber cómo describir todo esto, pero sí sé que necesito decírselo a alguien. Necesito que alguien más sepa lo que sucedió y me ayude a aceptar todo. Creo que la única forma en que podré explicar esto sería ayudándote a ver desde mi perspectiva tanto como sea posible. Así que ahí estábamos, conduciendo hasta Gila para una caminata, sintiéndome como la quinta rueda encajada entre 2 de los amigos de Ian a quienes no conocía. 3 de nosotros estábamos apretados en el asiento trasero mientras Ian y su novia estaban al frente. Recuerdo ese poco innecesario de depresión en agosto de 2016 como uno de los últimos momentos de normalidad que tendría en mi vida. Traté de sacar lo mejor de la situación, realmente lo hice. Ian siempre fue el más sociable de nosotros. Nuestra mamá solía decirnos que Ian podía hacer de cualquiera su amigo, y que una vez que tuve un amigo, lo mantuve. Fue uno de esos lugares comunes de los padres que se dieron para asegurarle a un niño socialmente incómodo que no pasaba nada. Desafortunadamente, me tomaría casi 19 años aprender que eso no era cierto. En lugar de tomar el diagnóstico de trastorno de ansiedad social de mi terapeuta después de una crisis nerviosa después de una reunión en la oficina como un medio para buscar tratamiento, lo usé como una excusa para aislarme del mundo. Me quedé en mi apartamento cuando no estaba trabajando y me dije a mí mismo que solo estaba haciendo lo mejor para mí. Por supuesto, Ian decidió que eso no era saludable y me convenció de hacer una caminata de un fin de semana con él. No fue hasta que me presenté en su casa a las 6 de la mañana del viernes después de tomarme el día libre del trabajo que vi que había invitado a otros. Creo que lo vio como un medio para ayudarme y sacarme de mi caparazón. Desafortunadamente, aunque con la naturaleza extrovertida de Ian, no se dio cuenta de que me gustaba estar en mi caparazón. Era cómodo. A una tortuga no le gusta que le rompan el caparazón. Muere. Después de una breve introducción en la que no capté el nombre de nadie, excepto de los que ya conocía, el de mi hermano y su novia Jessica, debido al aturdimiento matutino y la presentación apresurada, empacamos el automóvil y nos fuimos a nuestra caminata. Nos llevó 3 horas de silencio mayormente incómodo llegar a nuestro destino. Ian trató de entablar conversación, pero mis respuestas breves y la somnolencia del otro los mataron con bastante rapidez. Encontramos el estacionamiento cerca de las viviendas del acantilado de Gila. Mientras desempacábamos nuestro equipo, nos tomamos un momento para disfrutar de la hermosa vista que se alzaba sobre nosotros. Es difícil creer que alguien pueda tallar una ciudad entera en la cara de un acantilado, pero hace 700 años la gente logró hacer precisamente eso. Dado que el estacionamiento estaba vacío excepto para nosotros, descubriríamos por qué más tarde, y necesitaba un poco de lubricación social, dividimos un paquete de 6 cervezas y disfrutamos de la majestia. Aquí hay una foto en caso de que se esté preguntando cómo era el área. Mientras terminábamos nuestras cervezas, preparábamos todo y usábamos los baños. Ian explicó en detalle qué camino tomaríamos. Lo que no sabíamos y lo que mi hermano no nos había dicho era que el sendero West Fork había estado cerrado todo ese verano debido a las inundaciones. Para ser honesto, el camino no era tan peligroso, simplemente habían optado por no despejarlo debido a las recientes inundaciones, por lo que sería una caminata un poco más accidentada.
Si bien no era peligroso en sí mismo, nos impidió encontrarnos con otros excursionistas, lo que nos causaría muchos problemas cuando realmente necesitábamos ayuda. Ian pensó que podríamos hacer entre 2 y 3 millas por hora y podríamos completar el circuito de Gila, que tenía unas 30 millas de largo, con tiempo suficiente para regresar el domingo y estar listos para nuestros respectivos trabajos el lunes, sin que nadie supiera que habíamos empacado una sección cerrada del Parque Nacional. Como su explicación fue un poco pesada en nombres y ubicaciones, algunas de las cuales no recuerdo con claridad, optaré por incluir una imagen en lugar de pasar una página escribiendo todo. En aras de la simplicidad, este es el camino que planeábamos tomar. Además incluiré un mapa más detallado de toda la zona para que podáis orientaros si queréis trazar el sendero que tomamos. Si planeas seguir el camino mientras te cuento sobre esta experiencia, todo lo que puedo decir es buena suerte. Incluso mientras lo miro fijamente ahora, me siento tan perdido ahora como lo estaba entonces. Solo estaba siguiendo al grupo y tratando de mantener una mente positiva sobre todo. Quería intentar hacer un mejor trabajo conociendo a los amigos de Ian y Jessica. Creo que mis circunstancias finalmente habían comenzado a establecerse. Había estado viviendo en un apartamento tranquilo en Nuevo México durante más de un año y no tenía amigos. Iba a trabajar y luego a casa sin hacer nada más. A veces pasaba todo el fin de semana sin decirle una sola palabra a nadie ni ver a otra persona. Sabía que si no cambiaba algo rápido, la soledad se convertiría en la norma y eso me asustaba. Nuestro primer día fue relativamente tranquilo. Pasamos la mayor parte del tiempo disfrutando de las vistas, tomando el sol y respirando aire fresco. La caminata se sintió como si nos estuviéramos moviendo constantemente hacia arriba. Como no estaba acostumbrada a caminar, con frecuencia me quedaba atrás, pero nunca perdí de vista por completo a los amigos de mi hermano. Mientras nos tomábamos un descanso a la sombra de un árbol cuya corteza parecía escamas secas de algún caimán muerto hace mucho tiempo, traté de conversar con todos. Tuve una conversación rápida con Ian y Jessica sobre su trabajo y lo que habían estado haciendo últimamente. Cuando llegó el momento de hablar con los otros dos, solo logré que la conversación durara unas pocas oraciones antes de que se marchitara y muriera. Recordé asegurarme a mí mismo que sería más fácil cuando pasáramos la noche. Descansamos un rato antes de continuar nuestro ascenso por la meseta. Aquí fue donde todos se dieron cuenta de lo verdaderamente fuera de mi elemento que estaba aquí. El camino hacia la meseta fue angustioso para mí. Parecía que nunca dejaba de subir y casi no había sombra para evitar que el sol nos golpeara. Sudaba Valdés, jadeaba y jadeaba cada vez que se detenían a esperar a que me pusiera al día. Traté de fingir que no noté sus susurros exasperados o miradas de reojo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Parecían del tipo de actividades al aire libre que habían estado haciendo este tipo de cosas durante años. Para cuando nuestro camino comenzó a nivelarse, estaba listo para darme la vuelta y marcharme. No fue hasta que llegamos a la cima y miramos todo que me di cuenta de lo tonta que era esa idea. Incluso si pude convencer a Ian de que me diera las llaves y me dejara caminar de regreso al auto y volver a casa, no tenía idea de a dónde iba o qué marcadores de senderos habíamos estado usando. Imaginé separarme del grupo y caminar por la hiedra venenosa, meterme en una pandilla de gente de la colina que tocaba el baño, o perderme en la oscuridad y vagar en círculos hasta que el agotamiento y la exposición me llevaron. Incluso si lograba caminar de regreso al estacionamiento, ¿a dónde iba a ir? Volvería a casa, a mi apartamento vacío, me comería un hot pocket y sentiría pena por mí mismo de nuevo. Decidí aguantarlo y continuar caminando. Acampamos en una sección seca de Indian Creek después de haber caminado una cantidad decente. Ian confiaba en que volveríamos el domingo y que los próximos días serían menos intensos. Comimos algo de comida y guardamos el resto en una bolsa para osos muy lejos del campamento. Estábamos pasando una botella de whisky frente a una fogata que habíamos construido cuando la conversación pasó a los momentos más incómodos que todos habían experimentado. Ian volvió a contar su historia sobre la primera vez que conoció a Jessica en un club donde estaba demasiado borracho para su propio bien y terminó vomitando en su bolso. Jessica se erizó al recordar y, en broma, llamó imbécil a Ian por eso. Cada persona compartió sus historias sobre un primer beso torpe en el que sus frenillos se engancharon, se encerraron en sus dormitorios en ropa interior, su personalidad de señor de la escuela secundaria que les provocaba vergüenza y cuidaron a su novio borracho que vomitó en su bolso favorito. Entonces vino la botella a mí y me tocó contarles una historia. Instantáneamente supe cuál era mi historia más embarazosa en el momento en que comenzamos la conversación. Sin embargo, no les conté sobre la puerta.
En cambio, inventé una historia rasgándome los pantalones frente a un grupo de personas durante una entrevista de trabajo que probablemente había sacado directamente de una comedia de situación de los 90. Se rieron conmigo y me sentí como una mierda. Se habían molestado en revelar sus momentos más embarazosos y se compadecían de su experiencia compartida, y aquí tenía demasiado miedo de decirles la verdad, de contarles sobre la puerta. La conversación continuó un rato después mientras matábamos la botella. Cuando murió, todos nos fuimos a la cama todavía bastante borrachos después de apagar la fogata. Me desperté en medio de la noche desesperadamente necesitando usar el baño. Todavía un poco confuso por el whisky Bulleit, salí al bosque a hacer mis negocios. No fue hasta que casi terminó que la voz de Nadia atravesó la oscuridad. Ella me preguntó si tenía un encendedor. Como no la había escuchado acercarse, el sonido de su voz me hizo saltar. Me habría asustado la orina si no hubiera ido al baño. Murmuré algo sobre tener un encendedor atrás alrededor del campamento. Ella me dijo que había dejado caer el suyo y me pidió que la ayudara a buscarlo, pero yo estaba demasiado desanimado para ser bueno con alguien, así que le dije que lo buscaríamos más tarde. Recuerdo vagamente que ella murmuró una protesta mientras volvía tambaleándome a mi rollo dormido. No fue hasta que me desperté a la mañana siguiente que me di cuenta de lo estúpido que había sido. Aparentemente habían escuchado aullidos en los bosques circundantes toda la noche anterior. Pensaron que el sonido podría haber pertenecido al lobo gris mexicano, pero nadie estaba seguro. Ian sabía que habitaban la zona, pero eran muy poco comunes. Palidecí ante la idea de ser mutilado por un lobo mientras orinaba en medio del bosque. Decidí que la próxima vez despertaría a Ian antes de salir al bosque a responder al llamado de la naturaleza. Empacamos un rato más tarde después de un desayuno ligero y continuamos nuestra caminata. El segundo día fue un poco mejor. El sol dominante bajo el que sufría anteriormente estaba oculto detrás de nubes pesadas. Cruzamos varios ríos mientras seguíamos el cruce 157-729. Fuimos por Little Bear Canyon mientras nos dirigíamos hacia el Coral TJ, que estaba hacia el final del circuito de senderismo. Como el camino aún no había sido despejado, con frecuencia teníamos que esquivar parches de hiedra venenosa y ortigas. Me fue mucho mejor en esta caminata y, a pesar de tener una ligera resaca, sentí que estaba haciendo un trabajo mucho mejor al moverme con mi mochila y las botas torpes que mi hermano me había prestado. Acampamos alrededor del mediodía y purificamos un poco de agua de un río cercano, hirviéndola y agregándoles tabletas de yodo, ya que la última sección de nuestra caminata realmente no tenía muchas oportunidades de agua potable. Creo que tal vez nuestro encuentro de anoche con los lobos ladrando y ladrando había agregado un poco de seriedad a la caminata, ya que no hubo tantas bromas ni conversaciones esta noche. Hablamos un poco, pero principalmente comimos algo pequeño mientras mirábamos fijamente la fogata. Ian y Jessica fueron los primeros en llamar por la noche. Me quedé despierto con los demás un rato, pero en su mayoría estábamos en silencio. Los otros dos se apagaron lentamente después de un rato y decidí disfrutar del calor un poco más antes de prepararme para acostarme a pasar la noche. Justo cuando había terminado de apagar el fuego, recuerdo que Harry se acercó a mí y me pidió el mapa. Me dijo que quería planificar el resto de nuestro viaje, y que había un manantial cercano que realmente deberíamos visitar y que no estaba demasiado lejos del camino. Agarré el mapa del paquete de Ian y se lo dio antes de entregarme. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de Ian crujiendo alrededor de su bolso. Sonaba más enojado cuanto más buscaba. Se golpeó los kits de desorden unos a otros mientras miraba profundamente en el paquete en busca de algo que le faltaba. Frustrado porque no estaba encontrando el artículo que buscaba, puso la bolsa boca abajo y tiró todo. Estaba prácticamente listo para arrancarse el pelo y parecía que se había pasado toda la mañana buscando esa única cosa. Queriendo saber qué pasaba, me acerqué a él y comenzamos a hablar. Él me preguntó: «Oye, ¿has visto el mapa en alguna parte? Parece que no puedo encontrarlo. ¿Dónde está Harry?» Le di el mapa anoche para que pudiera trazar un pequeño desvío en el viaje para que pudiéramos visitar un manantial. ¿Por qué no le preguntas? Probablemente él lo sepa, respondí. Fue entonces cuando Ian dijo algo que lo cambió todo. «Harry, ¿de quién estás hablando? ¿Te refieres a Oliver? No me digas que pensabas que su nombre era». Le expliqué. «No, estoy hablando de Harry. Chico alto, un poco larguirucho. Estás bromeando, ¿verdad?» Pareció confundido durante unos segundos e hizo un sonido interrogativo como una computadora realmente vieja tratando de procesar algo momentos antes de que se incendie.
Las piezas hicieron clic e Ian gritó: ¿Quién coño es Harry? Llamar la atención de todos en el área. Un maldito tipo te pidió nuestro mapa en medio de la noche y tú se lo diste. ¿Entregaste nuestras cosas a un extraño al azar que conociste en el bosque? Traté de explicarme y decirle que conocía a Harry y que él también lo conocía desde que recuerdo haber caminado con él el día anterior, pero no pude encontrar las palabras para transmitir ese punto. Fue aquí donde Jessica intervino y preguntó qué estaba pasando. Ian desahogó vitriolo: ¿Qué jodidamente estúpido eres, Evan? Un tipo al azar llamado Harry se te acerca en medio de la noche pidiendo nuestra mierda y tú se la das. Jesucristo. Necesitábamos ese mapa para movernos sin problemas ya que los senderos aquí no han sido despejados. Ian gritó durante unos 15 minutos mientras todos se daban cuenta de nuestra situación. Jessica logró calmarlo lo suficiente como para que pudiéramos descubrir nuestro próximo movimiento. Si bien no estábamos completamente jodidos, ya que Ian había memorizado una gran parte de los marcadores de senderos, iba a ser mucho más difícil navegar por los cruces necesarios para llevarnos de regreso a nuestro automóvil. Empacamos todas nuestras cosas, asegurándonos de que el tipo no se hubiera llevado nada más y nos fuimos. Durante toda la caminata pude sentir los ojos de Ian perforándome. La última vez que lo vi tan furioso fue justo antes de que se peleara con Aaron Fredlinger y lo golpeara hasta convertirlo en pulpa. Lo suspendieron por una semana y Aaron tuvo un ojo morado, se rompió el labio y nunca volvió a decir nada sobre nuestra madre. Cada vez que nos encontrábamos con una interrupción en el camino, pasábamos unos minutos mientras Ian trataba de recordar a dónde ir. El hecho de que los senderos se hubieran cerrado y los caminos estuvieran cubiertos de maleza solo sirvió para dificultar todo. Creo que así fue como dimos un giro equivocado y comenzamos a vagar por el débil sendero. En realidad no sé si ahí fue donde salió mal ya que no teníamos el mapa en ese momento, pero esa es mi mejor suposición. Más lejos de casa y de la seguridad. Hacia el mediodía, las tensiones habían llegado a un punto crítico. Ian murmuraba con frecuencia cosas que harían sonrojar a un marinero, mientras Jessica trataba de ocultar el hecho de que estaba a punto de llorar. Oliver intentó aligerar la situación diciéndoles a todos que solo teníamos que seguir la brújula y que llegaríamos a casa sanos y salvos. La novia de Oliver no dijo mucho, solo se quedó mirando en silencio a sus pies mientras caminaba. Creo que ella tuvo la idea correcta ya que Lucas constantemente perdía el equilibrio y resbalaba. Parecía que se había bebido una quinta parte de vodka y ahora estaba tratando de caminar a casa en la cuerda floja mientras era sorprendido al azar con una picana de ganado. La realización retorció algo en el fondo y me dio ganas de vomitar. Dejé de caminar y comencé a hablar con Lucas. ¿Qué te está pasando, hombre? Ian, todavía cabreado conmigo, aprovechó esta oportunidad para desahogarse un poco. ¿Eh? ¿De qué estás hablando ahora? Lucas está torciendo y temblando por todas partes. ¿Qué le pasa ahí? No seas un hombre idiota, sabes que tiene esclerosis múltiple en etapa avanzada. Te contamos antes de que comenzara la caminata sobre su condición. Tan pronto como lo dijo, los acontecimientos volvieron corriendo hacia mí tan claros como el día. Recordé que Ian me hizo a un lado y me contó sobre el diagnóstico de su amigo y cómo probablemente esta sería su última oportunidad para emprender una caminata larga como esta, así que tuvimos que ayudarlo y avanzar lentamente. Recordé verlo recorrer el camino y pensar en nuestra propia mamá y su enfermedad. Me trajo recuerdos agridulces de los deseos de cumpleaños que nos dieron desde las camas de hospital y de escucharla sollozar en silencio en medio de la noche cuando pensaba que estábamos dormidos. La culpa me inundó y di un paso al frente para disculparme con Lucas cuando sucedió. Lucas me gruñó en el instante en que di un paso adelante y se dejó caer encorvado sobre sus manos y pies. Casi parecía que su piel se erizaba ante una posible amenaza y pude ver sus dientes rotos y en descomposición mientras nos siseaba a todos antes de despegar a zancadas hacia el bosque. Se movió como una de esas monstruosidades generadas por computadora de la última película del planeta de los simios. Su equilibrio inestable fue reemplazado por un andar más natural y animal mientras corría a lo lejos y desaparecía entre los árboles. Lo último que vi fue lo que supuse que era su ropa, desprendiéndose de su cuerpo revelando que en realidad no eran ropa, sino pliegues grises de piel. Oliver fue el primero en hablar. ¿Qué mierda? Tan pronto como Oliver dijo esas palabras, fue como si se hubiera activado un interruptor que puso a todos en modo de pánico. Comenzamos a correr por el sendero como si nos sirviera de algo. El único pensamiento en mi cabeza era poner tanta distancia como fuera posible entre esa cosa y yo.
Creo que nos llevó unos buenos 15 minutos quedarnos sin energía con nuestras pesadas mochilas y la naturaleza desorientadora del bosque. Mientras tratábamos de recuperar el aliento, inspeccioné el área a nuestro alrededor y me di cuenta de algo terrible. En nuestro pánico, nos habíamos salido del camino y ahora estábamos aún más profundos en el bosque. Intentamos darle sentido a lo que vimos, solo recuerdo a Ian murmurando la misma frase una y otra vez. ¿Qué demonios fue eso? La respuesta corta es que fue Lucas. El largo es este. No había Lucas, en realidad no. Lamento interrumpir la historia en el medio de esta manera, pero creo que ahora es el mejor momento para intentar explicarlo todo. Sé lo confuso que parece todo esto con Jerry y Lucas. La verdad es que lo hice porque no creo que pudiera habértelo explicado adecuadamente sin que tú lo experimentaras primero desde mis ojos. No sé cómo llamar a esas cosas, pero le hacen algo a tu mente. Se insinúan en tus recuerdos. Se envuelven en una pared de tus recuerdos y aunque sabes que algo anda mal, no puedes señalarlo con el dedo. Tu grupo de 4 amigos podría crecer a 5 y no serías más sabio. Una parte de ti te amonestará estúpidamente por preguntarte alguna vez cuánto sabía. Lo miras y reconoces la cara. Recuerdas eventos. Recuerdas emborracharte juntos en un bar, recuerdas que lloraron en tu hombro después de una ruptura difícil, recuerdas todo lo que sucedió entre ustedes, pero nada de eso es cierto. No sé cómo lo hace. Se te mete en la cabeza de alguna manera y te hace ver las cosas de una manera que las beneficia. Puede moldear recuerdos, pero no puede imitar el movimiento humano. Camina sobre 4 garras, no sobre 2 pies. Gruñe, silba y gruñe. No habla. Se infiltra, observa y espera. Nos estaba cazando y tratando de llevarnos más profundamente al bosque. Estaba teniendo éxito. Nunca llegamos realmente a una conclusión sobre qué era eso, pero llegamos a un consenso de que teníamos que salir de aquí lo antes posible. Observé a Ian mientras miraba a su alrededor en el bosque y me di cuenta de lo mismo que yo. Estábamos perdidos. No se lo dijo a los demás, creo que se dio cuenta de que entrar en pánico solo nos metería en más problemas. En cambio, nos dijo que lo siguiéramos. Con la conmoción de nuestro encuentro acercándose, no pudimos hacer nada más que seguir su ejemplo y esperar que todo saliera bien. Mientras caminábamos, podíamos escuchar los sonidos de animales distantes, aullando y llamándose unos a otros. El terror de nuestra situación se profundizó cuando los demás susurraron que esos eran los mismos ruidos que habían escuchado la primera noche en el bosque. Fuera lo que fuera, nos estaba siguiendo y llamando a otras cosas en el área. En ese momento, no podía dejar de pensar en uno de ellos saliendo disparado de la maleza y hundiendo sus dientes negros y podridos en mi cuello antes de que el resto del grupo pudiera reaccionar. Recuerdo ignorar el pensamiento y asegurarme mentalmente de que éramos 6 aquí y que solo nos habíamos encontrado con una de esas criaturas. A medida que avanzaba el día y aparentemente deambulábamos hacia el sur en un intento de encontrar otro sendero que nos llevara de regreso al estacionamiento, no pude evitar sacudirme una sensación molesta en el fondo de mi mente. Sentí que había olvidado una fecha límite importante que nunca debería haber olvidado. No fue hasta que Oliver mencionó su deseo de volver al auto que Jessica se detuvo en seco. Todos nos volvimos hacia ella, pero supimos lo que vendría en el momento en que ella preguntó: «Solo bajamos un auto, ¿verdad?» Ian espetó, más temeroso que frustrado. «Por supuesto que sí, ¿recuerdas lo apretados que estaban todos en ese pequeño Prius con todo nuestro equipo de campamento destrozado en el baúl y en nuestras piernas? ¿Qué hay de eso?» Jessica se puso blanca como si fuera la primera vez que Ian le alzaba la voz. Hizo una pausa por un momento antes de preguntar: «¿Cuántos de nosotros estamos aquí en este momento y cuántos tiene su asiento para el automóvil?» En el auto de Ian cabían 4 personas cómodamente, 5 incómodamente. Y éramos 6 en el bosque en ese momento. Todo sucedió a la vez. Ian lo juró. La novia de Oliver dio medio chillido y medio jadeo mientras yo miraba con los ojos muy abiertos de persona a persona, tratando de averiguar cuál de nosotros no pertenecía allí. Ella no había terminado sus palabras antes de que se le abriera la mandíbula. No quiero decir que se abrió como si estuviera asombrada de algo. Se abrió como si se hubiera dislocado de su rostro. El espacio entre sus labios era un enorme vacío rosado enfermizo de encías inflamadas que tenía al menos un pie de ancho. Ella nos miró con ojos muertos y apagados, mientras lentamente levantaba una mano temblorosa hasta la mandíbula y trataba de volver a encerrarla en una apariencia más humana. Lo volvió a colocar en su lugar con un sonido hueco de carne y hueso moviéndose como si nada estuviera mal con lo que acababa de suceder antes de intentar hablar de nuevo. «Soy yo».
Ian fue el primero en reaccionar. Se acercó al facsímil fallido humano y le lanzó su bastón a la cara mientras gritaba: «¡Sal de aquí!». Ella saltó del ataque con un movimiento descuidado y aterrizó a 4 patas. Su cuerpo se estremeció como si una sacudida eléctrica la hubiera atravesado mientras lentamente se alejaba de todos nosotros mientras se enfrentaba a Jessica todo el tiempo. Nos siseó por última vez antes de retirarse más profundamente al bosque con un lope convulsivo. Nos tomó un momento a todos recuperar la compostura antes de continuar caminando mientras intentábamos mirar en todas direcciones a la vez. Recuerdo a Oliver divagando mientras caminábamos. Siguió preguntando aunque nadie le respondía: «¿Viste cómo se movió? ¿Alguna vez has visto uno de esos documentales sobre la enfermedad de las vacas locas? Esa cosa se movía y se movía como una de esas vacas infectadas. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Fue una persona? ¿Qué tipo de persona puede hacerle eso a su cuerpo?». Tried intentó hablar con nosotros. Eso divagó durante horas antes de que tuviéramos que detenernos. Tuvimos que decirle que se callara porque estábamos preocupados de que esa cosa nos escuchara, aunque ese realmente no era el caso. Le hicimos dejar de hablar porque solo servía para asustar nerdo a Oliver divagando mientras caminábamos. Siguió preguntando aunque nadie le respondía: «¿Viste cómo se movió? ¿Alguna vez has visto uno de esos documentales sobre la enfermedad de las vacas locas? Esa cosa se movía y se movía como una de esas vacas infectadas. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Fue una persona? ¿Qué tipo de persona puede hacerle eso a su cuerpo?». Intentó hablar con nosotros. Eso durante horas antes de que tuviéramos que detenernos. Tuvimos que decirle que se callara porque estábamos preocupados de que esa cosa nos escuchara, aunque ese realmente no era el caso. Le hicimos dejar de hablar porque solo servía para asustarnos. A pesar de detenernos a pasar la noche, ninguno de nosotros realmente durmió. Nos sentamos alrededor de una fogata y escuchamos el sonido de lloriqueos agudos y aullidos provenientes de todos lados. Parecía que cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, las llamadas comenzaban y me despertaban. Hablamos en susurros silenciosos y tratamos de averiguar qué querían con nosotros, aunque ninguno de nosotros realmente quería la respuesta a esa pregunta. Las horas se prolongaron casi interminablemente antes de que amaneciera y continuamos nuestra caminata. Pasamos el domingo caminando y tratando de encontrar una vista familiar. Sin una idea real de dónde estábamos el domingo, caminando y tratando de encontrar una vista familiar. Sin una idea real de dónde estábamos y hacia dónde íbamos, nuestra única esperanza era tropezar con otro excursionista o encontrar un área con un punto de vista lo suficientemente alto como para poder inspeccionar toda el área. Desafortunadamente, las elevaciones que subimos no permitían una buena vista del área y era extremadamente improbable que encontráramos otro excursionista debido al hecho de que el sendero había sido cerrado y no estaba despejado. Incluso si lo hiciéramos, ¿cuáles eran las posibilidades de que confiáramos en ellos y pudiéramos estar seguros de que no era una de esas cosas? A mitad del día, Ian me susurró: «Cuenta a las personas que usan mochilas. Uno de ellos está con nosotros de nuevo». Casualmente miré por encima del hombro y noté que uno de nuestro grupo caminaba sin equipo. Se arrastraban detrás de nosotros, pero aún estaban en nuestras cercanías. Se movían lentamente, pero no mostraban ninguno de los movimientos bruscos de los dos anteriores. La idea de que estaba aprendiendo a imitar nuestros movimientos me inquietó. Sin pensarlo realmente, me quité la mochila y me acerqué al impostor. Antes de que supieran lo que estaba pasando, los empujé tan fuerte como pude. En el instante en que mis manos presionaron su camisa, sentí que algo resbaladizo y cálido cedía, como si la capa exterior se cayera de un mango podrido. Su camisa se deslizó de su cuerpo hacia mis manos y rápidamente me di cuenta de que era su piel. La cosa en realidad estaba desnuda, pero daba la apariencia de ropa al alterar el color de su piel casi translúcida. Dejé caer la piel que se había desprendido y golpeó el suelo con una bofetada húmeda. La criatura cayó hacia atrás y comenzó a aullar. Solo puedo describir el sonido de esta manera. Imagina levantarte de la cama en medio de la noche para solo puedo describir el sonido de esta manera. Imagina levantarte de la cama en medio de la noche para ir al baño. Mientras te abres camino a través de la oscuridad para salir de la habitación, pisas la cola de tu perro. Imagina ese grito sobresaltado de dolor y la conmoción que conlleva. Ahora concéntrate en esa emoción que sentiste cuando escuchaste ese ruido, esa sorpresa repentina y culpa. En realidad, el sonido que hacía no se parecía en nada a un perro herido, solo me recordaba tanto a una mascota herida que no puedo diferenciar los sonidos.
Aquí está la peor parte, no debería haberme sentido mal. Esas cosas nos acechaban y atormentaban. Probablemente nos estaban cazando, y me sentí mal por hacerle daño. No debería haberme sentido mal por eso, pero quería que lo hiciera y así lo hice. La cosa se retorció en el suelo boca arriba durante unos segundos haciendo un ruido lamentable. Se echó hacia atrás con los brazos y se empujó erguido sobre las manos y las puntas de los pies. Sus articulaciones se reventaron húmedas y sus músculos y huesos se ajustaron para adaptarse a esta nueva posición. Se arrastró mientras chillaba todo el tiempo, mientras Ian lo perseguía con su bastón con la esperanza de alcanzarlo y la cosa se retorció en el suelo boca arriba durante unos segundos haciendo un ruido lamentable. Se echó hacia atrás con los brazos y se empujó erguido sobre las manos y las puntas de los pies. Sus articulaciones se reventaron húmedas y sus músculos y huesos se ajustaron para adaptarse a esta nueva posición. Se arrastró mientras chillaba todo el tiempo, mientras Ian lo perseguía con su bastón con la esperanza de alcanzarlo y hundir la cabeza. No fue hasta que la cosa desapareció de mi vista que me di cuenta de que los gritos no solo provenían del monstruo, sino también de Jessica. Estaba tratando de imitar su respuesta. Con Ian desaparecido y los gritos de Jessica posiblemente atrayéndonos más de esas cosas, decidí que tenía que hacer algo. Meses después puedo recordarlos a todos, hasta la más mínima idiosincrasia y peculiaridad. Eran mis... Di un paso adelante y la envolví en mis brazos. Ella temblaba como una hoja al viento. Acaricié su cabello y le susurré que todo había terminado. Ella logró ahogar algo en su rostro. Todo lo que pude distinguir fue que algo andaba terriblemente mal en su rostro. Ella se calmó cuando le dije que todo iba a estar bien. Yo mismo no lo creía, pero era lo único en lo que podía pensar que podría consolarla. Ian di un paso adelante y la envolví en mis brazos. Ella temblaba como una hoja al viento. Acaricié su cabello y le susurré que todo había terminado. Ella logró ahogar algo en su rostro. Todo lo que pude distinguir fue que algo andaba terriblemente mal en su rostro. Ella se calmó cuando le dije que todo iba a estar bien. Yo mismo no lo creía, pero era lo único en lo que podía pensar que podría consolarla. Ian regresó furioso porque el monstruo escapó y yo interrumpí torpemente el abrazo. Ian no dijo nada, simplemente empezó a caminar. Continuamos siguiéndolo, esperando que encontrara el camino, pero sabiendo que probablemente no lo haría. 6 horas después, nos acomodamos para pasar la noche. Se sentía como si hubiéramos estado yendo en círculos todo el día y no hubiéramos progresado en absoluto. Por lo que sabíamos, la cosa podría haber estado jugando con nuestros recuerdos y convenciéndonos de que los puntos de referencia familiares eran nuevos y nos llevaban más profundamente al bosque. No se lo dije a los demás, pero creo que sabía lo que esas cosas querían de nosotros. Querían llevarnos más profundamente al bosque. Intentaban forzarnos. 6 horas después, nos acomodamos para pasar la noche. Se sentía como si hubiéramos estado yendo en círculos todo el día y no hubiéramos progresado en absoluto. Por lo que sabíamos, la cosa poder. Después de comer algunas cecina ya que decidimos no encender fuego y atraer más de ellas hacia nosotros, llegamos a la conclusión de que tendríamos que dormir por turnos. Me ofrecí como voluntario para la primera guardia porque mi comprensión del comportamiento del monstruo me había robado cualquier deseo de dormir. Los demás se marcharon sin decir ni una palabra más. Estaban exhaustos y no fue hasta pasada una hora de mi guardia que me di cuenta de que yo también lo estaba. Incluso dada la apariencia grotesca del monstruo, todos necesitan dormir. Jessica se unió a mí unas 2 horas después de mi guardia. Ella admitió que no podía dormir después de nuestro encuentro con la criatura. Asentí con la cabeza, ambos habíamos visto algo terrible que los demás no habían visto. Hablamos durante unos 30 minutos sobre lo que pensábamos que estaba pasando y cómo lo estaban manejando todos. Ella estaba preocupada por Ian. Ella confesó que él estaba actuando de manera errática y que la estaba asustando. La rodeé con el brazo por un momento y le dije que todos estábamos asustados. Ella me miró a los ojos y me dijo que estaba contenta de que estuviera aquí y sentí que algo se retorcía muy dentro de mí que había enterrado hace mucho tiempo cuando la conocí. Cuanto más tiempo se quedaba conmigo de guardia, más personal se volvía nuestra conversación. Ella confesó que ella y Ian habían estado peleando mucho recientemente y que se preguntaba si iban a resolver todo. Al comienzo de su relación, eran geniales juntos. Él la hizo sentir maravillosa, pero había algo que no se sentía bien. Como si faltara algo. La escuché hablar sobre todo lo que estaba pasando en su vida y supe que tenía que hacer algo. Sabía que si no lo hacía ahora, me arrepentiría.
Tuve que hablarle de la puerta. Ella escuchó en silencio mientras le contaba todo. Fue el evento que precipitó mi colapso en el trabajo y mi diagnóstico de trastorno de ansiedad social en el consultorio del terapeuta. Todo comenzó de manera bastante simple un viernes en el trabajo. Estaba en el comedor comiendo mi sándwich y leyendo un libro como de costumbre mientras mis compañeros de trabajo hablaban sobre sus planes para el fin de semana. Uno de ellos estaba celebrando una fiesta de inauguración de la casa e invitaban a todos al trabajo. Pensé que la invitación solo se extendía a las personas con las que estaba hablando hasta que me preguntó si podría asistir el sábado. Como era la primera vez que me invitaban a pasar el rato después del trabajo, decidí ir. Pasé todo el sábado preparándome, planeando qué temas interesantes mencionar en caso de que hubiera una pausa en la conversación, y la botella de vino que planeaba darle como regalo de bienvenida. Después de mentalizarme, salí para ir a la fiesta con la botella en la mano y el ánimo alto. Me convencí de que iba a ser el alma de la fiesta y que tal vez si jugaba bien mis cartas, finalmente podría encontrar un amigo en el trabajo que hiciera que el tiempo pasara volando en lugar de prolongarse. No fue hasta que llegué a la casa que esa falsa bravuconería comenzó a desmoronarse. Me detuve frente a la casa del vecino, ya que en todas partes ya había un automóvil estacionado allí. Fue entonces cuando sentí que mi corazón latía como si acabara de correr una milla. Comencé a dirigirme hacia el camino de entrada con la botella de vino resbaladiza en mis manos por las palmas sudando. No fue hasta que llegué a la puerta principal que me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Toda esa emoción que se había estado acumulando desde el viernes por la tarde ahora fue reemplazada por otra cosa, aprensión. Todos esos temas que había pensado parecían aburridos y todas las garantías que me había dado a mí mismo parecían vacías. No me sentía preparada para esto en absoluto. En este punto, una pequeña parte de mí susurró algo que me ha quedado grabado hasta el día de hoy. Esa voz insinuó que realmente nunca quisieron que saliera. Solo habían dado esa invitación como cortesía y en realidad no esperaban que fuera a su casa. Decía que si llamaba a esa puerta estaría haciendo el ridículo. Me dijo que ni siquiera me sentía cómoda en mi propia piel, así que ¿cómo podría atreverme a imaginar que disfrutarían de mi compañía? Querían celebrar con sus amigos, no querían escucharme buscar algo de qué hablar. Todos esos miedos pasaron por delante de mí, burlándome, exigiendo que tocara a la puerta y pareciera un idiota. Esa parte de mí me dijo que estaba mejor sola y escuché. Me di la vuelta sin siquiera llamar a la puerta y me fui. Nadie había entrado y la música sonaba fuerte, así que dudo que me hubieran escuchado de todos modos. No debería haber estado allí en primer lugar. Tal vez los vi mirándome desde la ventana, tal vez no, tal vez se reían de mí mientras me alejaba, nervioso y avergonzado. Tal vez regresaron a la fiesta y bromearon sobre el retrasado social que aparentemente se asustó y huyó de su casa mientras yo volvía a casa y lloraba en la ducha. Quizás. Jessica escuchó mientras le contaba la historia. Ella sonrió tristemente cuando comencé a llorar en su hombro. Todos esos sentimientos que experimenté fuera de la casa de mi compañero de trabajo regresaron corriendo. Todo ese miedo, tontería y fracaso fatalista se estrellaron contra mí como olas en la orilla. Ella me susurró palabras tranquilizadoras al oído y esperó a que me recuperara. Una vez que lo hice, ella se apartó y me dijo que no era culpa mía. Fue allí, bajo la luz de la luna, con su rostro a centímetros del mío, donde hice lo peor que había hecho en mi vida. La besé. Fue lento, vacilante, romántico. La miré a los ojos y vi su hermoso rostro. Ella me atrajo hacia ella mientras se recostaba. Perdido en el momento en que la sostuve contra mí mientras le decía todas las cosas que debería haberle dicho cuando la conocí y me di cuenta de que la amaba. La abracé así por unos momentos, temerosa de que si la dejaba ir, perdería este momento perfecto. Estaba caliente, olía a flores silvestres. Olía a felicidad. Por primera vez en lo que se sintió como una vida, me sentí cómodo y contento. No sé cuándo salí a la deriva, pero recuerdo haberme despertado. En la emoción borracha de amor de la noche anterior, no pensé ni una vez en Ian ni en las consecuencias de mi decisión. Solo pensé en Jessica y en los sentimientos que había tratado de mantener enterrados durante tanto tiempo. Lo que hice anoche fue un hermoso error. La convencí de que lo engañara conmigo. Necesitaba decírselo antes de que saliera la verdad. Necesitaba que él entendiera cómo me sentía. Me levanté del suelo y me estiré, Jessica se había ido. Supuse que había vuelto a su rollo de dormir en medio de la noche. Me acerqué a Ian, que acababa de despertarse.
Se quitó el sueño de los ojos y me preguntó si me quedaba despierta toda la noche. Las palabras se desangraron de mí y una vez que comenzaron, no pude parar. No sé qué pasó, hombre. Solo estábamos hablando un momento y luego al siguiente, oh Jesús, no quise que sucediera. Sabes que te amo, hombre, no haría nada para lastimarte. Simplemente sucedió y ahora no puedo soportarlo. Back, el grito de sorpresa de Jessica me interrumpió antes de que pudiera ir más lejos. Ian y yo nos volvimos al sonido de su angustia y supimos instantáneamente lo que había sucedido. Las mochilas con nuestra brújula, comida y agua habían sido robadas. Lo sabía. ¿No lo ves, maldita sea? Sabía que podíamos identificarlo sin mochila, y no podía moldear su piel para que pareciera una, así que nos las robó. Ahora, la próxima vez que se abriera camino en nuestro grupo, no seríamos más sabios. Jessica y yo nunca hablamos esa noche. Jessica nunca se había separado del lado de mi hermano esa noche. Habían cerrado sus rollos para dormir juntos. Ella no se abrió conmigo sobre sus preocupaciones y en realidad nunca la besé. Le derramé mi corazón a una cosa que llevaba la piel de Jessica mientras estaba en mis brazos. Confesé mis verdaderos sentimientos a una entidad sucedánea disfrazada de persona. Me sentí enferma. Los demás se despertaron rápidamente después de escuchar a Jessica gritar. Rápidamente buscamos por el área, con la esperanza de encontrar algún trozo de comida o alguna indicación de dónde se habían llevado nuestras cosas. No encontramos nada, hacía tiempo que se había ido. No teníamos comida, ni agua, ni esperanza. No teníamos forma de saber cuándo una de esas cosas estaba secuestrando nuestras cabezas y fingiendo ser parte de nuestro grupo para distraernos. Sin nuestra brújula, no teníamos medios para seguir una dirección establecida y esperar retomar el camino. En resumen, estábamos jodidos con una S mayúscula. Oliver exigió saber qué estaba haciendo anoche. Quería saber cómo podía ser tan descuidado como para quedarme dormido cuando debería haber estado cuidando de ellos y de nuestro equipo. Mentí y le dije que alguien había venido en medio de la noche para relevarme de mi turno. No mencioné que era una de esas cosas haciéndose pasar por Jessica. No podía soportar mirar a los ojos ni a mi hermano ni a su novia en ese momento. Oliver comenzó a gritar, pero se detuvo cuando vio que estaba al borde de las lágrimas. No sé si fue misericordia o disgusto lo que hizo que se detuviera. No importa de ninguna manera por qué su disgusto palidecía en comparación con mi propio autodesprecio. Recogimos lo único que no habían tomado en la noche, nuestros rollos para dormir, y seguimos caminando. La caminata sin agua o la perspectiva de comida era insoportable. Ya estábamos agotados, y darnos cuenta de que pronto nos moriríamos de hambre y deshidratación solo sirvió para agotar más nuestra energía. A las pocas horas, mi boca se sintió gomosa y seca. Mientras aún estábamos bajo el dosel de hojas, la temperatura aún estaba en los 80 y 90. La deshidratación no tardó en aparecer. Seguí lamiéndome los labios en un intento por mantenerlos húmedos, pero pude sentir que comenzaban a agrietarse a medida que mi saliva comenzaba a secarse. Mientras caminábamos, Oliver aceleró el paso y me alcanzó. Lo miré y supe sin que él dijera nada que otra de esas cosas se había unido a nuestro grupo. Él susurró, no lo mires directamente. Solo manténgalo en el rabillo de sus ojos. Creo que así es como se mete con tu mente. Explicaría por qué recuerdas a ese chico esa noche, pero el resto de nosotros no podemos. Lo viste pero el resto de nosotros no. No te acerques, solo manténlo en el rabillo de tus ojos. Nos ha estado siguiendo durante aproximadamente media hora, creo que solo quiere mirarnos y seguirnos. Fingí estar crujiéndome el cuello y miré la etiqueta larga en mi visión periférica. Se arrastraba detrás de nosotros unos 12 pies. En su estado de reposo, sus rasgos faciales parecían estáticos. Podía distinguir ojos y nariz, pero cambiaba y ondulaba constantemente como plástico burbujeante. En este punto, estábamos demasiado cansados para molestarnos siquiera en perseguirlo. Seguimos caminando y esperábamos que no intentara unirse al grupo. Parecía contento de mantener su distancia y mantenernos en su línea de visión. Nos siguió durante aproximadamente 2 millas antes de detenerse hacia los árboles con un andar torpe y tambaleante. Estábamos demasiado cansados para siquiera intentar configurar un sistema de turnos. Simplemente nos acurrucamos juntos en un intento de convencernos de que estábamos más seguros cuando estábamos más cerca, pero cada vez que uno de nosotros se sentía lo suficientemente cómodo como para alejarse, esas cosas comenzaban a hacer ruido. Los ruidos comenzaron como ladridos agudos cuyo sonido parecía viajar por millas. A medida que avanzaba la noche, se volvieron más agresivos.
Recuerdo una vez mientras me alejaba escuchando la raspadura de mi nombre, Evan. Las cosas no solo nos seguían, sino que aprendían. Estaban perfeccionando su mímica. La idea me perturbó más que la idea de que ellos nos observaran en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo les tomaría volverse más humanos que humanos? ¿Qué harían una vez que fueran capaces de caminar entre la gente de nuevo? Me quedé dormido con ese pensamiento, dando vueltas en mi cabeza como un hombre atrapado dentro de una pared. Nos levantamos el martes por la mañana y nos fuimos sin decirle una palabra. En este punto, no quedaba nada más que decir. Algunos de nosotros habíamos estado despiertos toda la noche sin comida ni agua. El estrés constante nos había desgastado por completo. Continuamos caminando en la misma dirección en la que habíamos estado yendo con la falsa esperanza de encontrarnos con alguien. Al final, nuestra caminata parecía más una marcha de la muerte. Mis pies estaban cubiertos de ampollas que se habían roto y pegado las plantas de los pies a los calcetines. Cada paso sentía como si estuviera abriendo las heridas un poco más. En un intento por distraerme de la incomodidad, me concentré en mi hermano que caminaba frente a mí. No caminaba tanto como cojeaba hacia adelante. Había dejado de usar su bastón y lo arrastraba detrás de él como si fuera una extremidad rota. Observé cómo pisaba una roca y el bastón se le escapaba de las manos. Siguió arrastrándose hacia adelante como si nada hubiera pasado. Ni siquiera registró que se le cayera de las manos. Fue en ese momento que supe que algo andaba mal. Sabía que mi hermano ya no era mi hermano. En silencio cogí su bastón mientras lo pasaba. Amy fue a llamarlo y preguntarle si estaba bien, pero la callé. Estaba tan seguro de que una de esas cosas lo había reemplazado y ahora nos conducía más profundamente al bosque. Me di cuenta de que solo tendría una oportunidad en esto. En el instante en que supiera que lo sabíamos, intentaría huir. Todo lo que se necesitaba era un buen golpe en la nuca y podríamos sacar una de esas cosas. El robusto palo tenía un poco de peso, alrededor de 5 o 6 libras, suficiente para abrir un cráneo si se balanceaba lo suficientemente fuerte. Comencé a caminar más rápido mientras trataba de evitar la maleza que podría delatar mi acercamiento. La cosa que vestía la piel de mi hermano continuó cojeando hacia adelante a medida que me acercaba. Esperé hasta estar a una distancia de balanceo antes de levantar el bastón por encima de mi cabeza. Mi corazón latía en mi pecho y mis palmas estaban tan sudorosas que sentí como si el palo se deslizara fuera de mis manos. Siguió avanzando, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de hacerle. Susurré, lo siento, justo antes de bajar el bastón con todas mis fuerzas. Ian se volvió hacia mí mientras murmuraba aturdido. ¿Perdón por qué? Mis músculos se bloquearon y me detuve a mitad del swing y el palo se detuvo a centímetros de su cara. Parpadeó sorprendido antes de murmurar. Evan, ¿qué pasa? Su voz sonaba distante y vacía, como si estuviera en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Fue entonces cuando supe el alcance de su condición. Estaba pálido y parecía que la más mínima brisa lo volaría. Él no era una de esas cosas, estaba delirando por deshidratación, falta de sueño y hambre. El bastón se me cayó de las manos y rebotó en el suelo junto a nosotros. Arrastré mi lengua por mis labios y sentí como si estuviera lamiendo papel de lija. Gemí, Jesús, Ian. Pensé que eras una de esas cosas. Casi oh Dios, lo siento mucho. Él no reaccionó a mis disculpas. Él simplemente se dio la vuelta y continuó caminando en la dirección en la que íbamos. Amy solo vio cómo todo se desarrollaba aturdida antes de comenzar a seguirlo. Oliver negó con la cabeza con tristeza, pero no se veía mejor. Sus ojos estaban vidriosos y sus labios agrietados y enrojecidos por frotarlos. Vi a mi hermano avanzar arrastrando los pies y me recordó a una de esas viejas películas de vudú en las que alguien entra en trance y se ve obligado a trabajar hasta morir de agotamiento. Su boca colgaba abierta y se movía como si lo arrastraran sobre hilos de marionetas. Cogí el bastón y comencé a seguirlos. Me preguntaba cuánto tiempo más le quedaba en él y qué podríamos hacer cualquiera de nosotros si simplemente se cayera y dejara de caminar. Me preguntaba cuánto tiempo más tendríamos cualquiera de nosotros. No sé cuánto caminamos. Todo se fundió en un confuso malestar en ese momento. Recuerdo perder el equilibrio y tropezar un par de veces, pero apenas lo sentí. La tercera vez, ni siquiera me di cuenta de que estaba tirado en el suelo hasta que Jessica me pisó mientras pasaba. No hubo disculpas, ella estaba demasiado lejos para reconocer lo que había pisado. Me puse de pie y me mareé, pero seguí poniendo un pie delante del otro. La quinta vez que caí, me pregunté si habría sido mejor simplemente acostarme y esperar a morir.
Un bostezo emocionado detrás de mí por una de esas cosas me puso de pie. No fue hasta que nos topamos con el letrero de Little Bear Canyon que me di cuenta de lo cerca que estábamos de la salvación. La publicación de Little Bear Canyon también tenía un letrero ramificado que apuntaba en dirección a TJ Coral, que estaba a solo unas pocas millas de donde comenzamos en las viviendas del acantilado de Gila si caminábamos por la ruta 15. Ian iba en la dirección correcta y casi estábamos libres en casa. En mi emoción, comencé a llamar a los demás para hacerles saber que el final estaba cerca. Miré a mi alrededor y grité: Jessica, Ian, Oliver, Heather, Amy. Sé dónde tenemos que hacerlo. Las palabras murieron en mis labios mientras contaba los nombres y me di cuenta de que aún no había terminado. Los demás seguían moviéndose como si no me hubieran oído hablar. El impostor se arrastró junto a nosotros y, por una vez, fue fácil identificarlos. Ignoro si habían bajado la guardia o no después de ver nuestras condiciones, pero esta era obvia. Se movía lentamente, pero sus movimientos no transmitían su agotamiento. Todos los demás sudaban y parecían muertos vivientes, pero ella estaba bien. Esperé a que ella se acercara lo suficiente como para seguir el rastro por el que bajaban los demás antes de levantar el bastón de Ian y gruñir: Date la vuelta, joder, ahora mismo. Puedo verte. Se dio la vuelta lentamente y sentí que mi corazón latía aceleradamente. Se veía casi exactamente como Jessica, excepto por un tinte marrón en el cabello. Ella podría haber sido su gemela. Sabía lo que estaba planeando incluso antes de que abriera la boca y preguntara: ¿Qué estás haciendo, Evan? No me llames así, hice una mueca de dolor. ¿De qué estás divagando? Por favor, apártate del camino, estamos casi a salvo de esas cosas. Sé lo que eres. Heather se puso blanca al darse cuenta. Ella comenzó a hablar rápidamente. No soy una de esas cosas. Por favor, Evan, tienes que recordar. Éramos 6. Esas cosas quieren que pensemos que solo había 5 para que puedan llevarse a uno de nosotros sin que a los demás les importe. Esas cosas no nos quieren a todos, solo quieren al más débil. Por favor, vámonos antes de que atrapen. Cállate, le espeté. Levanté el bastón que tenía en la mano y se lo blandí. Piénsalo, Evan, ¿me muevo como una de esas cosas? ¿Hablo como ellos? Eso debería ser suficiente para demostrar que soy humano. No. Ian es mi hermano, Jessica es su novia. Soy tu novia. Me senté en tu regazo en el viaje en auto. Por favor, no me mates. Evan, te quiero. No te acuerdas. Evan, te quiero. Bajé el palo que tenía en la mano mientras los recuerdos me bombardeaban. La había conocido una noche cuando mi hermano me obligó a ir a un club con él. Heather había estado sentada en el bar toda la noche bebiendo después de una semana particularmente mala. No fue hasta que ella trató de ponerse de pie y cayó en mis brazos que realmente hablamos. Recordaba los domingos perezosos en la cama, viendo películas cursis de ciencia ficción de serie B. Recordé abrazarla cerca de mí después de hacer el amor y escucharla susurrar dulces palabras al oído. Recordé nuestra vida juntos. Raspé, Heather. Lo siento mucho. No lo sabía. Ella arrulló. Evan, no es tu culpa. Ella fue a tocarme y salté hacia atrás como si me hubiera mordido una serpiente. En el instante en que escuché esas palabras, llamé a la puerta. El palo la atrapó inconsciente en un costado de la cara. Sentí que su mandíbula cedía bajo la fuerza repentina de mi ataque. Ella burbujeó a través de los dientes rotos, luego el segundo golpe le abolló la sien cuando el hueso temporal se hizo añicos. Ella seguía tratando de hablar, pero era demasiado tarde y se había hecho demasiado daño. Esa puerta estaba cerrada para mí ahora. Seguí balanceando el bastón sobre su cabeza hasta que se astilló y se rompió. Levanté la vista de su cuerpo tembloroso y vi a mi hermano mirándome horrorizado. Heather, Dios mío, God. Hablé con los dientes apretados y lo miré con los ojos enrojecidos. Vamos, tenemos que irnos. Él fue a seguir hablando, pero pasé junto a él. No quería explicárselo. Eventualmente corrió hacia adelante, fortalecido con la perspectiva de encontrar rescate en el camino. Miré detrás de mí por última vez. Lo último que vi fue una de esas cosas arrastrando el cadáver de Heather. Parecía demacrado y medio loco de hambre. En ese mismo momento, no le tenía miedo a la cosa, solo sentía lástima. Si me forzó o no esa emoción, nunca lo sabré. Me di la vuelta y alcancé a los demás en la ruta 15. Estuvimos en la carretera durante 15 minutos antes de que lográramos detener un automóvil y llamaran a una ambulancia. Los médicos dijeron que nuestra exposición a los elementos, combinada con nuestra inanición y deshidratación, desencadenó las alucinaciones auditivas y visuales que experimentamos.
Es la respuesta típica que te darían después de escuchar nuestras divagaciones medio muertas sobre criaturas, deformando su carne y nuestros recuerdos para llevarnos al borde de la muerte para que pudieran aprovecharse de nosotros cuando estábamos en nuestro punto más débil. Pasamos una semana allí mientras recibíamos tratamientos, relatábamos nuestras horribles experiencias y luego las evaluaciones psicológicas posteriores antes de ser liberados. Traté de hablar con los demás al respecto. Ian y Jessica se niegan a hablar conmigo al respecto. Realmente no conozco a Oliver ni a Amy, así que eso tampoco está sobre la mesa. Solo quieren olvidar. No puedo olvidarlo. Aquí está la cosa, todavía recuerdo que Nadia me pidió que la ayudara a encontrar su encendedor. Recuerdo quedarme despierto hasta tarde y hablar con ella junto a la fogata mientras fumaba como una chimenea. Puedo recitar los terribles juegos de palabras de Harry que haría sobre casi todo y la determinación de Lucas de caminar por este sendero mientras sucumbe lentamente a los efectos de su esclerosis múltiple. Recuerdo susurrarle dulces palabras a Jessica bajo el resplandor de la luna llena. Todavía puedo imaginar ese momento tan claro como el día, incluso meses después. Conozco la conversación que tuvimos palabra por palabra. Recuerdo la sensación de su piel contra la mía y el olor de su cabello mientras me presionaba contra ella cuando llegué a ese verdadero momento de conectividad. Recuerdo a Eater suplicándome y rogándome que no la matara. A pesar de escribir esto todos los meses después, puedo ver todas esas cosas con claridad. A veces, a altas horas de la noche, incluso recuerdo haber conducido hasta el Parque Nacional de Gila con Eater sentada en mi regazo, rechinando juguetonamente contra mí y diciéndome lo divertida que iba a ser nuestra caminata. A veces pienso en ese recuerdo más de lo que debería. Como no puedo hablar con mi hermano ni con Jessica sobre esto, tuve que encontrar otra salida. Supongo que estoy escribiendo todo esto por una razón: catarsis. Al final, sigo preguntándome si lo que hice estuvo bien. ¿Tomé la decisión correcta? Quiero que leas esto y me digas que no tenía otra opción, que el riesgo de que uno de ellos escapara a la ciudad forzó mi mano. Sé que ese no es el caso. Podría haberme alejado o intentar asustarla, pero no lo hice. ¿Qué tipo de persona puede mirar a los ojos de alguien, recordar todas las cosas que hizo y la vida que tuvo y hacer lo que hice? ¿Quién puede tener todos esos recuerdos y terminar todo tan cruelmente? No importa si nada de eso era real porque en ese momento, lo era para mí. ¿Quién puede mirar a alguien y sentir tanto amor por él antes de matarlo? La respuesta a esa pregunta es simple ahora que me pregunto en voz alta. Simplemente no me gusta la respuesta.